Dios me les bendiga, mis amados hermanos y consiervos de milicias. Les saluda el pastor René Meléndez y desea que Dios siga en abundancia con su gracia y poder sobre sus vidas y ministerios en los diferentes lugares donde Dios los ha levantado. Quiero comentarles acerca de Dios y su iglesia, basado en San Juan capítulo 17, versos 14 y 21. Primeramente quiero decirles que Dios y su misión es el enfoque principal de la Biblia. Es Dios y sus propósitos, no nosotros. Es por eso que cada creyente alcanzado está desafiado a cambiar la forma de ver la Biblia. De esa forma, entender que la Biblia se trata de Dios y que se ha revelado a través de las edades por medio de varios instrumentos, y su propósito es siempre revelarse a sí mismo a los pueblos. Y esto de que los pueblos, hablo de completamente el mundo, mediante estos instrumentos. Su meta principal es que todos los pueblos de la tierra le adoren. Por eso la obra misionera existe, porque la adoración universal aún no existe en su totalidad. Cuando hablamos de Dios y su mundo, debemos saber que Él es el centro de todas las cosas y ha planeado que todos los pueblos del mundo lo conozcan por medio de Jesucristo y le adoren. Dios desea que tengamos del mundo su misma forma de ver y que esto influya en lo que somos, en lo que hacemos y en lo que nos proponemos hacer en la vida. Esto nos hará ser mejores personas y encontrar nuestro lugar en el reino. Dios ha colocado en el corazón de toda persona el anhelo de conocerlo. Él quiere que todos le adoren. Es por ello que tenemos que descubrir la parte que nos corresponde en el plan global que Dios tiene para todos los pueblos del mundo. Dios y su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es la comunidad mundial de todos los creyentes y se revela en las iglesias locales o congregaciones. La iglesia es responsable de la gran comisión. Sin embargo, la presencia física primaria de ese cuerpo universal es el cuerpo local. Esto significa que la iglesia local debe de tener una pasión por reproducir discípulos de Jesucristo. Jesús estaba comprometida con glorificar al Padre y hacer su voluntad al morir por los pueblos del mundo. Después de su resurrección, comisionó a la iglesia para ser su instrumento para llegar a todos los pueblos del mundo a nivel local y mundial. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 1, verso 8. Dios desea entonces ser conocido y adorado por todos los pueblos de la tierra. Dios desea ser el centro de todas las cosas y quiere ser conocido por medio de Jesucristo. Dios desea que su iglesia sea responsable de la gran comisión para hacer discípulos entre los pueblos, comenzando desde la iglesia local y llegando a nivel mundial. Para ello se necesita ser lleno del Espíritu Santo para poder ser buenos testigos de Cristo. La iglesia debe de ser efectiva. Si comenzamos en nuestra Jerusalén, esto nos hará efectivos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Oswald Smith dijo: la luz que brilla más lejos es la que brilla más fuerte en casa. Nuestro primer propósito entonces como iglesia es adorar a Dios. Pero nuestra tarea principal como iglesia es hacer discípulos, comenzando en la iglesia local hasta la iglesia global. Debemos de tener un balance entre la iglesia local y global. Servimos adentro a los alcanzados, pero vamos por aquellos que no han sido alcanzados allá afuera. Juan 17, 14, 21 dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ello me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La iglesia local entonces es el instrumento primario para llevar a cabo la gran comisión, y nuestro propósito primario es el evangelismo local y global como tarea también primaria.
Esto es que a medida que intentamos nuestra tarea primaria de hacer discípulos localmente y globales, es de enfocarnos sobre el deseo de Dios que todos los pueblos lo conozcan, lo adoren, a la vez también evaluar lo que estamos haciendo como iglesia. Esto dará lugar a cambiar nuestros métodos, posiblemente estrategias actuales. Primeramente, tendremos que definir quiénes somos. Esto nos llevará a cambiar métodos y paradigmas, llevándonos a un cambio de nuestro comportamiento. La pasión de Dios es que seamos lo que Él quiere que seamos. Si sabemos que Dios quiere que seamos, sabremos qué debemos hacer. La iglesia es un organismo vivo, funcionando bajo la unción del Espíritu Santo, edificando a la gente a la imagen y semejanza de Jesucristo para alinear su propósito y hacerlo conforme al propósito de Dios. Mis amados consiervos de Dios, debemos de ser siempre, en todo, el preceder al hacer. Cuando el poder de Dios llega a la iglesia de Dios sale de sus cuatro paredes para cumplir la gran comisión, según Hechos 1:8. Y el patrón de Dios para la iglesia se evidencia con el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. La iglesia nace, establece su misión y desarrolla un patrón de funciones. Al observar estas funciones, hay que recordar que nosotros, la iglesia, para poder desarrollar nuestra tarea, debemos de funcionar de acuerdo al patrón bíblico. La iglesia local es el semillero y la fuerza misionera primaria de Dios. Funciones claves del ministerio también son mencionadas en Hechos capítulo 2, verso 41 al 47. En el verso 41 hablamos del evangelismo, en el 43 del discipulado, enseñando doctrina y modelando el estilo de vida cristiana para producir seguidores de Jesús que son semejantes a Él. En el verso 42, teniendo comunión por medio de la oración. 42, 44 y 46, compartiendo en comunión. 44 y 45, el ministerio, sirviendo a Dios por medio de servir a las personas. Y recordando lo del 42, hemos sido llamados a la adoración, expresando individualmente y corporativamente el valor supremo de Dios. Cuando llegamos al versículo 47, encontramos el evangelismo, compartiendo el mensaje del evangelio con los no creyentes. La misión de Dios es glorificar a Dios por medio de ser como Dios en el mundo, vivir en el mundo como Cristo vivió en el mundo, permitir que su vida sea vivida a través de nosotros. ¿Qué significa ser como Dios en este mundo? Dios existe en el mundo para buscar a todo hombre, para que lo conozca y tenga la oportunidad de tener una relación de salvación con Él y tener una relación de compañerismo también. Ser como Dios en este mundo es actuar como Dios y ser como Él en el mundo, para que el mundo pueda ver su gloria y llegar a conocerlo. Estas palabras las escribió el doctor Robert Sauce, y es por ello que debemos estar claros en que Dios nos llamó a ser una iglesia local y global, comenzando en nuestra Jerusalén hasta lo último de la tierra. De manera que es erróneo estar pensando como iglesia solamente local. Esto lo hallamos en Hechos capítulo 8, verso 1, que dice: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y esto es lo que yo quiero que noten. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Cuando llegamos al capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, Saulo se convierte y es transformado milagrosamente. Y cuando llegamos al capítulo 13, Saulo se ha convertido en un siervo comprometido con Cristo, y con Bernabé es enviado por la iglesia de Antioquía para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. La iglesia entonces empieza a abrazar el plan de Dios dado en Hechos 1:8. Al enfocarnos de nuevo en la agenda de Dios y la misión que le ha dado a la iglesia, llegamos a ser un instrumento poderoso para llevar a cabo su propósito final: atraer adoradores a Él. Hacer discípulos local y globalmente es la tarea principal de la iglesia wesleyana y de todos aquellos que hemos sido lavados en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La comisión está dado, así que nosotros debemos de poner todo nuestro empeño y toda la sabiduría de Dios por medio del Espíritu Santo, ese poder que nos va a ayudar a llegar a la meta principal, de que todos conozcan a Dios, de que todos sean salvos por su gracia y sobre todo
comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto quería expresar y comentarlo con ustedes.